defensa de la distinción, después de haber hecho una distinción entre el ecumenismo y queremos tener una base doctrinal de nuestra unidad como iglesia, que la doctrina, cada doctrina es importante y tenemos que creer cada doctrina, cada verdad que las escrituras enseñan y no podemos decir, oh, esa es una verdad secundaria, entonces no es importante, no necesitamos hablar de eso, no necesitamos trazar líneas tan definidas en esas áreas. No, necesitamos entender cada verdad que las escrituras enseñan, pero lo que estamos diciendo es, en vez de ser como muchos separatistas y legalistas, queremos tener paciencia y amor para con los que tienen opiniones diferentes, para ayudarles a crecer y madurar en la doctrina. Entonces, en ese tiempo vamos a mirar unos pasajes de la confesión que nos ayuden a entender que la confesión misma presupone esta distinción. Y también otro dato histórico que nos ayuda a entender el propósito de la confesión, que no fue para separarse de todos los demás, sino fue para demostrar su unidad en la mayor parte de su teología con los otros puritanos, con los otros protestantes ortodoxos. Ese es el hecho de que nuestra confesión deriva de dos otras confesiones. ¿Alguien sabe cuáles son? La confesión de Westminster de 1646 o 47, depende del calendario, y también la Declaración de Savoy de 1658. La de Westminster es la confesión presbiteriana, que hoy en día todavía se usa, y la Declaración de Savoy, la de los congregacionalistas. Y ellos tienen una postura eclesiológica muy parecida a la nuestra, y nosotros, los bautistas, derivaban su eclesiología de hombres así como John Owen, como John Cotton en los Estados Unidos o en América del Norte en ese tiempo, pero todavía bautizaban a los niños. Entonces los presbiterianos tenían la diferencia del gobierno de la iglesia, la teología pactual y el pedobautismo, y los congregacionalistas simplemente la teología pactual y el pedobautismo. ¿Y alguien sabe quién fue el redactor principal de la Declaración de Savoy? Todos lo saben. John Owen, ese erudito eminente. John Owen fue el redactor, el editor que tuvo más influencia en la redacción de la confesión, la Declaración de Savoy. Y nosotros tenemos muchas frases que vienen directamente de él, como por ejemplo en párrafo 2, o capítulo 2, párrafo 3, termina la sección sobre la Trinidad con una declaración que de esta doctrina deriva toda nuestra esperanza y comunión con Dios. Eso viene directamente de John Owen y su libro Comunión con Dios, donde habla de la comunión que tenemos con el Dios Trino. Entonces, eso nos demuestra que no trataron de escribir su propia confesión, pero se dieron cuenta. Ya tenemos mucho en común con esos hermanos. Ya creemos todas esas cosas y de esos eruditos, esos otros hermanos fieles. Y no necesitamos escribir una confesión de cero, pero podemos tomar esas confesiones y simplemente aclarar esos puntos en que tenemos una opinión diferente, para dar claridad sobre ese tema. Entonces,
En primer lugar, encontramos una distinción entre doctrinas primarias y secundarias en la confesión en el capítulo 1, párrafos 6 y 7. Si tienen la confesión, les invito a leerla conmigo, pero la tengo aquí. En estos párrafos, la confesión habla de la perspicuidad de las Escrituras. La perspicuidad de las Escrituras, o la claridad de las Escrituras. Una palabra más entendible. Esos párrafos tratan el asunto de la claridad de las Escrituras y dice que todas las cosas necesarias para la gloria de Dios y la salvación del hombre están expresa y explícitamente expresadas en las Escrituras. Todo lo necesario para ser salvo, todas las doctrinas primarias son expresadas claramente en las Escrituras. Sin embargo, hay ciertas cosas, ciertas doctrinas que no son tan claras. En estos asuntos necesitamos tener paciencia y gracia y balance. Estos asuntos son de que estamos hablando ahora, esas doctrinas secundarias. En lo esencial, unidad. En lo secundario, libertad, y en todo, caridad. Entonces dice la confesión: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Entonces, primero encontramos que las Escrituras son claras. Tenemos todo lo necesario para la salvación y una vida que glorifica al Señor en las Escrituras. Pero al mismo tiempo necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Como hemos dicho, esa revelación, entender lo que las Escrituras enseñan claramente es un proceso, es una obra del Espíritu Santo, iluminándonos esas verdades. Pero también dice en párrafo 7 que no todas las cosas son claras, igualmente claras en sí mismas, y también hay personas que requieren más tiempo para entender ciertas cosas. Pero hay las cosas fundamentales que sí se pueden encontrar en las Escrituras claramente. Si eres erudito o no, no necesitas ser un erudito, un académico, para entender la salvación en las Escrituras. Solo necesitas usar esos medios ordinarios de leer y tratar de comparar pasajes para entender lo que Dios requiere para la salvación. Pero dice que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras. Entonces, en los lugares donde hay doctrinas menos claras, allí necesitamos tener este balance y este amor y gracia.
¿Y cuáles son algunos lugares donde hay menos claridad? Pues podemos pensar de los asuntos más debatidos en el mundo. Tal vez en nuestra posición podemos pensar, sí, es claro lo que la Biblia enseña, y es mi posición, es claro. Pero no todos lo ven así. Entonces, porque hay mucho debate, tal vez necesitamos pensar que tal vez no es tan claro como pensamos. Entonces necesitamos tener este amor y gracia para con los que difieren de nosotros. Entonces, en el segundo lugar encontramos los requisitos para la membresía de una iglesia. En capítulo 26, 2 a 3 y también en párrafo 6. La confesión misma no requiere la suscripción completa para ser un miembro de la iglesia. Solo requiere fe en el Evangelio y una vida conforme a esa profesión. Los requisitos de la membresía, según la confesión, requieren una distinción entre lo primario y lo secundario. Esa distinción, hacer esa distinción que puede ser un miembro solo por creer el Evangelio y tener una vida conforme a ese Evangelio, hace una distinción, requiere una distinción entre lo primario y lo secundario. Y aún dice que en iglesias verdaderas pueden existir esas diferencias. Hay que tener una profesión creíble y una vida. Y también necesitamos no destruir esa profesión por medio de cualquier error fundamental o un error en lo primario, ni por medio de un pecado no arrepentido. La confesión entiende que el viaje a ser una iglesia falsa es un proceso, no es inmediato, no es tenemos una cosa equivocada y de ahí somos una sinagoga de Satanás. No, es un proceso. Y no queremos empezar en ese proceso, pero es un proceso. Y sí hay iglesias que se han convertido en sinagogas de Satanás y ahora no son iglesias verdaderas. Están quitando el fundamento, están destruyendo el Evangelio. Y no son iglesias, como los testigos de Jehová. No son una iglesia. Los mormones no son una iglesia. La mayoría de los carismáticos no son una iglesia verdadera. Hay muchos otros. La iglesia católica no es una iglesia verdadera. Es una sinagoga de Satanás. Todas, porque están destruyendo el Evangelio. Están quitando el fundamento. Y están destruyendo la palabra de Dios. Entonces, según la confesión, no podemos negar esa distinción y requerir un alto conocimiento de la doctrina antes de ser un miembro de la iglesia. Por supuesto, por el otro lado, se presupone un tipo de proceso de examinar la profesión de alguien para ver si su vida cabe con su profesión, pero el conocimiento en la verdad toma lugar en la iglesia misma, siendo miembro de ese cuerpo. Entonces, en párrafos 2 y 3 y también párrafos 6. Todos en todo el mundo que profesen la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan
su nombre. Los miembros de esas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Entonces, según la confesión, ¿cuáles son los requisitos de la membresía en una iglesia local? Ser un santo visible. ¿Y cómo somos santos visibles? ¿O cómo nos manifestamos como santos visibles? Dice que profesen la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo. Es decir, una fe y una vida. Pero también que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Entonces necesitamos dos cosas: una fe, una profesión genuina que no sea destruida por creer un error fundamental, un error que quita la base. Y también necesitamos una vida conforme a esa fe, que no sea negada por una conducta impía, por una vida que vive en el pecado, sigue viviendo en el pecado, pero una vida conforme al Evangelio y a esa obediencia a Dios. Entonces, ayer había algunas preguntas sobre estos tipos de cosas y la membresía de la iglesia y cómo podemos manejar este asunto en la iglesia local. Y yo agregaría otro requisito, y eso es ser dispuesto a someterse a la enseñanza conforme a la confesión. Porque hay dos tipos de personas que tienen una opinión diferente en cuanto a las doctrinas secundarias. Dos tipos de personas. La primera persona es un nuevo creyente que ignora muchas cosas y desconoce muchas cosas, pero quiere aprender. Tiene algunos errores en su teología, pero está enseñable. Es enseñable y está dispuesto a ser enseñado. Pero hay otro tipo de persona que es divisor, que quiere venir a la iglesia y dividir la iglesia en este asunto, que llega con su convicción y va a destruir la iglesia para tener la razón, para demostrar que tiene la razón. Y en este asunto necesitamos, como pastores y como iglesia, necesitamos tener mucha sabiduría. Porque una persona, si tiene una profesión genuina y una vida que corresponde a esa profesión, y está dispuesto a someterse a una doctrina o una enseñanza de la confesión que está conforme a la confesión, puede ser miembro. Por ejemplo, incluso si somos la única iglesia sana y reformada en una ciudad y un hermano presbiteriano se muda a la ciudad. Si yo fuera el pastor de esa iglesia, él podría ser miembro de la iglesia si está dispuesto a no causar divisiones en cuanto a ese punto, reconociendo que la confesión de la iglesia, la doctrina establecida de la iglesia, es conforme a la confesión de fe bautista de 1689. Y en el momento en que una iglesia presbiteriana sana abriera, les recomendaría que fuera a la otra iglesia para ser miembro en una iglesia donde puede tener más comunión y más unidad. Entonces, ese es un punto importante.
Porque al ser iglesias confesionales, nuestra doctrina no es inmutable. No se puede cambiar, porque tenemos una confesión. Tenemos nuestra doctrina establecida y ningún miembro puede pensar, oh, yo voy a unirme a esa iglesia para poder cambiar su teología. No, porque ya tiene una base doctrinal y yo tengo que venir humildemente y decir, yo voy a someterme a esta enseñanza conforme a esta confesión y no voy a causar divisiones. Y yo voy a estar dispuesto a aprender y reconocer que yo no tengo toda la doctrina perfecta y tal vez estoy equivocado en este punto. Entonces yo voy a someterme y aprender. Y voy a aprender de esos pastores. Entonces eso es la importancia de tener una confesión. Porque no queremos que miembros vengan a nuestra iglesia sin saber qué creemos. Queremos poner nuestra doctrina clara para todos. Ahora, al ser una iglesia confesional, todos saben qué creemos. Pueden tomar la confesión y leer lo que creemos. Y si no están dispuestos a someterse a esta doctrina conforme a esta confesión, hay otras iglesias en la ciudad. Pueden ir a otra iglesia. Porque si no van a someterse y si van a causar divisiones en la unidad de la iglesia, los pastores y la iglesia misma necesitan hacer todo lo necesario para preservar esa unidad. Por eso empezamos donde empezamos, la importancia de la unidad de la iglesia. Entonces, tenemos 2 puntos más que vamos a ver de la confesión. Ya hemos visto esos puntos anteriormente, pero vamos a ver ahora cómo la confesión los confiesa. La próxima sección que vamos a ver tiene que ver con la libertad de la conciencia. En 21:2 de la confesión, capítulo 21, párrafo 2. Dice, y van a encontrar mucho lenguaje que ya he usado mucho. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Entonces, cuando hablamos de Romanos 14 y también esa misma doctrina, hablamos mucho de la teología detrás de este párrafo. Entonces, al afirmar que cada verdad es primaria, tendemos a requerir también que todos estén de acuerdo con nosotros, o no pueden ser cristianos o iglesias verdaderas. Sin embargo, el exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de la conciencia. Es decir, poner a nosotros mismos como el estándar y que todos los demás tengan que estar de acuerdo con nosotros es requerir este tipo de fe implícita y obediencia ciega. Eso significa, solo me escuchen a mí, escúchenme a mí porque yo soy la autoridad. Y yo he avanzado más en la fe, en la doctrina, entonces pueden confiar en mí. Simplemente créenme. Pero no podemos forzar la conciencia de los cristianos en esa manera. Porque como hemos dicho, la meta es que cada cristiano confiese todas estas verdades de su corazón con una limpia conciencia, completamente convencidos de estas verdades. Queremos que cada cristiano, cada miembro de la iglesia esté de acuerdo con estas verdades. Eso es cierto.
pero vamos a llevarles a esta meta, a este destino, por tener a miembros jóvenes en la fe, recién nacidos de nuevo. Y nuestra meta es llevarles a la perfección, es decir, llevarles a una madurez teológica. La libertad de la conciencia no nos permite exigir obediencia completa y absoluta a nuestra doctrina, como hemos dicho. ¿De dónde viene nuestra autoridad? Viene de las Escrituras. Incluso lo que estoy diciendo ahora, no tiene ninguna autoridad si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que los pastores predican no tiene autoridad excepto a la medida en que esté fiel o sea fiel a las Escrituras. Incluso la confesión no tiene autoridad si no está de acuerdo con la Escritura. Pero por supuesto la sostenemos y la sostenemos porque creemos que es fiel a las Escrituras. Pero solo de ahí deriva su autoridad. No es una autoridad en sí, no es una autoridad absoluta, sin ningún tipo de calificación. Porque la cualificación es ser fiel a las Escrituras. Y esto es algo maravilloso, especialmente como predicador. Yo puedo predicar con autoridad si lo que estoy diciendo deriva de las Escrituras, si es algo contenido en las Escrituras. Y necesitamos someternos a nuestra autoridad absoluta. Que hay una cosa que sí requiere la fe implícita y la obediencia ciega, y es las Escrituras. Las Escrituras requiere que simplemente nos sometamos, incluso si no entendamos lo que está diciendo, pero porque la Biblia lo dice, lo creemos. Eso se llama el presuposicionalismo. Vamos a empezar con lo que la Biblia dice y de allí vamos a construir nuestra cosmovisión, y todas las otras verdades que creemos se va a basar en esta afirmación. La Biblia lo dice, por eso lo creo. Entonces, exigir ese tipo de obediencia, así podemos destruir también la conexión entre la vida y la teología. Porque como dije antes, la base doctrinal no es meramente confesar todas las mismas verdades. Sin embargo, es que todas las mismas verdades nos han transformado. ¿Me hago entender? Es decir, esas verdades nos han cambiado, nos han transformado y nos están santificando. No es meramente decir, sí, yo creo esa verdad, sí, en teoría, sino esa verdad define mi vida, es la base de mi vida y yo quiero vivir a la luz de esa verdad. Pero exigir una obediencia ciega, simplemente creerlo porque el pastor o un hombre lo dice, separa la teología de la vida. Requiere que tengamos un tipo de conocimiento simplemente en la mente, sin tener un corazón o una vida que refleja esas verdades. Pero eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la iglesia debe estar cultivando. Entonces es muy importante que mantenemos esta conexión entre la fe y la vida, la ortodoxia y la ortopraxia. Y eso también tiene que ver con el último punto, la santificación progresiva. La santificación y el crecimiento doctrinal es un proceso. Y hacer esa distinción nos prepara para participar en la santificación de los hermanos. Si requerimos que todos
tengan el mismo nivel de conocimiento antes de considerarlos como cristianos, antes de invertir en sus vidas, antes de tenerlos como miembros de la iglesia. ¿Cómo vamos a participar en ese proceso? Pero al reconocer que cristianos recién nacidos necesitan de leche y podemos ayudarles con la leche, llevándoles paso a paso a la carne, a las cosas más sustanciales. Entonces podemos tener gracia y misericordia para con los hermanos más débiles y en su tiempo Dios va a convencerles en su conciencia. En capítulo 3, párrafo 2, la confesión dice: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu contra la carne. Entonces, al afirmar que cada verdad es primaria, estamos diciendo que nosotros, si creemos que somos cristianos, hemos llegado a un tipo de perfeccionismo doctrinal, que tenemos la doctrina perfecta, que si todo es primario y no hay una distinción entre primario y secundario, ¿cómo podemos tener este proceso? ¿Cómo podemos tener cristianos que nacen de nuevo con un conocimiento fundamental y de ahí crecen a creer todo lo que las escrituras enseñan? No podemos tener ese proceso si todo es primario. Necesitamos empezar con todo. Necesitamos empezar con la perfección doctrinal. Pero es un proceso. Y es un proceso que toma lugar en la iglesia local. Eso es el punto principal de esa enseñanza. Entonces necesitamos y tenemos el privilegio, la bendición de participar en la santificación, de ser un instrumento en la mano de Dios, en la santificación de los otros hermanos. ¡Qué bendición! Yo puedo ser un instrumento en la mano de Dios para ayudar a otro creyente a crecer en su entendimiento de la palabra de Dios y crecer en su aplicación de esa verdad a su vida. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Todos estamos en un proceso. Nadie aquí ha llegado a la perfección. Necesitamos tener esa humildad y reconocer que no somos perfectos. Hay algunas cosas que necesitamos aprender. Y hay algunas partes de nuestras vidas en que necesitamos hacerlas más conforme a la doctrina que tenemos. Porque todos estamos en una santificación progresiva, una santificación que es un proceso. Otra cita de la primera confesión también afirma este punto. Dice que todos los cristianos en el tiempo de esta vida están en una guerra, combate y oposición continuos contra el pecado, sí mismo, el mundo y el diablo. Y son responsables de toda clase de aflicciones, tribulaciones y persecuciones. Y así continuará hasta que Cristo venga en su reino, siendo predestinado y designado para ello. Y todo lo que los santos posean o disfruten de Dios en esta vida es únicamente por fe. Entonces, cada cristiano está en una lucha y guerra continuas contra sí mismo, su pecado y el mundo y el diablo. Todos estamos en un proceso de ser más y más santos, más y más como Cristo, más y más perfectos. Pero ¿cuándo vamos a terminar ese proceso? Según esta confesión y la confesión que confesamos. Sí va a terminar. Dios va a perfeccionar la buena obra que ha comenzado y siempre lo hace. ¿Pero cuándo? Todavía estamos esperando ese día y sí vendrá en el día de Cristo.
También la confesión hace una distinción semejante en el capítulo sobre la fe salvadora. La confesión reconoce niveles diferentes de fe salvadora. Hay una fe más fuerte y otras más débiles, que tienen más confianza. Entonces vemos que la confesión misma hace esa distinción en varios lugares y presupone esa distinción. Porque no podemos tener una santificación progresiva, no podemos ponernos como el estándar. También reconoce que hay ciertos hombres que lo necesario es creer el fundamento, creer el Evangelio y de allí avanzar hasta la carne. O también no todas las cosas en las Escrituras son igualmente claras. Pero lo necesario, lo fundamental es explícito y bien expuesto en las Escrituras para que todos podamos entenderlo claramente para nuestra salvación y para empezar a vivir una vida que glorifica al Señor. Eso tenemos claro. Entonces, vamos a terminar esta clase con algunas implicaciones prácticas. Primero, algo muy importante que yo dije ayer, pero quiero enfatizar este punto. Verdades secundarias y terciarias no son doctrinas neutras. Es decir, cada error teológico tiene alguna consecuencia. Pero lo que hemos demostrado es que estas doctrinas no tienen la consecuencia de negar ni invalidar la profesión de fe de alguien. Pero todavía tienen una consecuencia. Cada error tiene consecuencias. Como la hermana ayer preguntó sobre los carismáticos, si están en pecado. Un error es un tipo de pecado y tiene consecuencias. Tal vez la consecuencia no es que niega su fe en el Evangelio, su profesión de fe en ciertos casos, porque dijimos también que no podemos generalizar, porque algunos sí entienden el Evangelio y lo creen y tienes algunas cosas extrañas. Y esos errores tienen consecuencias. Y eso es un buen punto en cuanto a la membresía de la iglesia. Cada error tiene consecuencias. Y necesitamos determinar si vamos a permitir personas con esas diferencias, esos errores en la membresía de la iglesia. Entendiendo que no son doctrinas neutras. Y podemos decir, está bien si tienes otra opinión. Vamos a seguir así con las diferencias. La Biblia siempre reconoce que hay esas divisiones, pero no está contenta con las divisiones. ¿Me hago entender? Necesitamos reconocer que siempre vamos a tener estas diferencias, esas distinciones, incluso en la misma iglesia. Pero la meta es crecer en la unidad. La meta es tener la misma mente. La meta es confesar la misma confesión. Entonces necesitamos determinar si vamos a permitir a ciertos errores en la iglesia. Algunos no debemos permitir, porque puede destruir la unidad de la iglesia. Necesitamos hacer todo lo necesario para cuidarla y cultivarla y protegerla. Entonces cada error, incluso en las doctrinas secundarias y terciarias, tiene consecuencias y va a afectar la unidad de la iglesia. Entonces la Biblia, aunque permite que existan y nos llaman a la paciencia, amor y paz, también afirma que esas diferencias son una deficiencia en la iglesia, un tipo de falta en la iglesia. La meta, la cual no vamos a lograr a la perfección antes de la gloria, es que todos estemos de acuerdo con la doctrina bíblica y que todos crezcamos en la verdad y la santidad.
Entonces reconocemos que sí hay esas distinciones y podemos seguir siendo cristianos verdaderos y tener opiniones diferentes en cuanto a ciertos asuntos, con la condición que no neguemos la base, que no quitemos la base. Pero al mismo tiempo, la meta no es quedarnos así, quedarnos con las divisiones, quedarnos con estas opiniones distintas en la misma iglesia. La meta es someternos a las Escrituras juntos y irnos creciendo hasta la perfección, hasta un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, ese es un punto muy importante, yo creo. Entender que sí hay diferencias y podemos tener diferencias en cuanto a esas verdades secundarias y terciarias. Pero el balance es, reconocemos esas diferencias y las respetamos. Pero en la iglesia local la meta es crecer juntos en la misma mente. Es crecer en la verdad y la santidad. Porque como la unidad bíblica tiene una base doctrinal, también tiene una meta doctrinal. Estamos avanzando hacia un varón perfecto, hacia una doctrina perfecta. Y como no vamos a ser perfectos en esta vida en cuanto al pecado, tampoco vamos a ser perfectos en cuanto a la doctrina. Pero es la meta. ¿No es la meta tener una vida perfecta? ¿Eso no es tu meta, tu propósito, tener una vida perfecta sin pecado? Es mi meta. No la logro, pero es mi meta. Es mi deseo, mi anhelo. Y también, ¿tú no quieres creer perfectamente lo que las Escrituras enseñan? ¿Quieres tener algún error en cuanto a la enseñanza bíblica? ¿Quieres estar en desacuerdo con las Escrituras? Por supuesto que no. Queremos creer cada verdad de las Escrituras. ¿Y dónde podemos encontrar un lugar para ayudarnos a crecer en esta doctrina? La iglesia local, la unidad de la iglesia local, la membresía incluso de la iglesia local. Otras implicaciones. Podemos llamarles a los presbiterianos hermanos. Son hermanos. Sí, por supuesto hay algunos presbiterianos, unas iglesias presbiterianas que son liberales y han negado el evangelio, como hay iglesias bautistas así. Pero entre los reformados, los que tienen el evangelio verdadero, son hermanos, aunque tengamos estas opiniones distintas en cuanto a esas cosas secundarias. Podemos realmente tener certeza y seguridad de nuestra fe. Podemos realmente, no una certeza de nuestra fe y de nuestra salvación no requiere la perfección. Qué glorioso. Cristo no nos requiere la perfección. Sí, eso es lo que Dios requiere para tener una relación con Él, pero la gloria del Evangelio es que Cristo fue perfecto en nuestro lugar. Pero como el hermano predicó el miércoles, cada fe salvadora, aunque seamos salvos por la fe solamente, la fe salvadora nunca está sola. La fe salvadora siempre es acompañada con buenas obras y un crecimiento en la verdad. Pero tener esa certeza de esa fe no requiere la perfección, ni en la doctrina, ni en la vida. Pero es la meta. Queremos ser perfectos. Y estamos anhelando ese día en que sí seremos perfectos. Deberíamos tener humildad y un espíritu enseñable, sabiendo que dependemos de la luz que Dios nos da, que Dios nos enseña en su palabra,
y por su Espíritu Santo. Y necesitamos ser humildes y reconocer que no tenemos toda la luz. Hay personas en el mundo más listas y más inteligentes que nosotros. Entonces necesitamos reconocer este punto, reconocer que todavía estoy en el proceso, todavía estoy en el camino hacia la perfección. No deberíamos rápidamente abandonar nuestras convicciones para ser más como un hermano mayor o un hermano más fuerte, porque Él no va a rendir cuentas por nosotros, pero nosotros vamos a rendir cuentas por nosotros mismos. Entonces necesitamos asegurarnos de lo que creamos y que sea conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Necesitamos siempre estar comparando nuestra doctrina con las Escrituras y siendo dispuestos a cambiar nuestra doctrina para ser más conforme a las Escrituras, porque solo las Escrituras tienen el derecho de mandar y exigir esa fe implícita y la obediencia ciega. Necesitamos siempre comparar nuestra fe con las Escrituras. Deberíamos también tener paciencia con los hermanos más débiles. Si vamos a poder ayudarles a crecer, va a requerir paciencia y que también sacrificamos nuestras libertades, nuestro conocimiento para ayudarles a crecer en ese conocimiento, para amarles y mantener la unidad de la iglesia local. Deberíamos tener paciencia con los hermanos más débiles. Deberíamos darle toda la gloria a Dios por habernos enseñado e iluminado la verdad por su Espíritu. Tenemos el privilegio de creer el Evangelio. Eso no es una obra nuestra. Eso no es algo que tuvimos el esfuerzo y creímos. Eso es un regalo de Dios. Y también cada verdad que hoy creemos es un regalo de Dios. ¿Por qué somos calvinistas y no arminianos? ¿Porque fuimos mejores que los arminianos, los otros arminianos? No, es por la gracia del Señor. Es la gracia soberana de Dios que amamos tanto entre los calvinistas. Ese amor, esa gracia soberana de Dios es lo que nos enseña, nos instruye de la palabra de Dios. La única razón que tenemos tal vez más luz que otros es la gracia del Señor. No es porque somos más listos, más inteligentes, es porque Dios tiene gracia y misericordia de pecadores miserables. Qué glorioso es que Dios nos ha dado la iglesia local y un lugar donde Él mismo habita y mora con nosotros. Y podemos tener acceso a Dios por medio de Cristo y la predicación de su palabra en la iglesia local. Y deberíamos pensar y tener en alta estima la iglesia local y la unidad de la iglesia, hacer todo lo necesario para guardar y preservar esta unidad que Cristo ha comprado. Y necesitamos tener esta distinción práctica entre las doctrinas primarias y secundarias para cuidarnos de muchos errores prácticos, de un tipo de legalismo. Pero también necesitamos recordar que la unidad tiene una base doctrinal. No podemos quitar la doctrina por causa del amor. Necesitamos tener ese balance que dije al principio. Necesitamos tener paciencia, amor y humildad por un lado, pero por el otro lado necesitamos tener un coraje dogmático. Un coraje dogmático. No podemos negociar o regatear sobre el Evangelio. No hay otras opciones. Necesitamos confesar esas verdades con firmeza
y con convicción hasta la muerte. Incluso lo que creemos acerca del amilenialismo o lo que sea. Pero al mismo tiempo necesitamos tener ese amor y humildad que está dispuesto a ayudar a cristianos más débiles a crecer en su conocimiento para que la iglesia sea una iglesia más unida, más humilde y más amorosa, para que la iglesia pueda ser de gloria y alabanza a Dios. Oremos.